Al principio pensé que el tema dominio territorial, el ministerio de Juan el Bautista, sería suficiente para una sola sesión. Sin embargo, esta mañana me di cuenta de que no es un mensaje que se pueda terminar ni siquiera en dos. Aunque tengo otros temas de qué hablar, a veces con tal de predicar el sermón, perdemos el mensaje. Lograste soltar el sermón, chévere, pero dejaste a la gente en el aire porque no les llegó lo que de verdad necesitaban. Así que voy a tomarme mi tiempo para que captemos todo lo que Dios quiere darnos. Entonces retomamos Lucas capítulo 3, verso 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos en la serie Dominio Territorial y hoy toca la parte B del ministerio de Juan el Bautista. En la primera sesión, la de la mañana, tocamos 3 puntos importantes. Me gustaría que los de los medios nos ayuden a ponerlos rapidito en pantalla para repasar. Número 1, hay que buscar el impacto y la influencia espiritual, no la importancia terrenal. Lo que de verdad nos importa a los ministros del evangelio es la influencia que tenemos en el espíritu, no andar persiguiendo figurar en la tierra. No estamos aquí para hacernos amigos de políticos ni de gente de este mundo. Número 2, Dios nunca se va a mover en un ambiente de conflicto y desorden. Lo vimos con Anás y Caifás. No puede haber 2 sumos sacerdotes al mismo tiempo para el mismo pueblo. Eso es un despelote. Había tanta confusión que, como dijo la doctora Enenche, hasta tuvieron que averiguar cuál era el principal y cuál era la asignación del otro. Un arroz con mango total. Número 3, Dios activará el mover de su espíritu donde encuentre la vasija correcta. Ahora voy con el punto número 4, que está bien pegadito al 3. Esto nos ayuda a recordar algo importantísimo. Dios no hace acepción de personas y no hace acepción de lugares. Él solo respeta los principios. No hace acepción de personas. No hace acepción de lugares. Él solo respeta los principios. Si Dios hiciera acepción de personas, habría favorecido a Caifás, el sumo sacerdote, enviándole su espíritu o su palabra a él, en lugar de a un hombre sin entrenamiento ni escuela en el desierto. De igual manera, si respetara los lugares, habría honrado el templo, no el desierto.
Dios no respeta a las personas ni a los lugares. Él respeta los principios. Esto significa que el mover de Dios sucederá donde se sigan sus caminos o principios. El hecho es que lo que concierne al mover de Dios, no importa quiénes somos ante los hombres, sino quiénes somos ante Dios. No importa cómo somos percibidos por la gente, sino cómo somos percibidos por Dios. No es nuestro nivel de organización natural lo que cuenta. El templo estaba más organizado que el desierto, sino el nivel de nuestra consagración espiritual. La consagración espiritual es superior a la organización natural. La agonía espiritual, agonizar en el lugar de oración, es superior a la organización terrenal. Esto es muy importante. El avivamiento no sucederá en algún lugar solo porque sea un edificio de iglesia. El mover de Dios no sucederá en algún lugar solo porque sea una familia de iglesia. Sucederá donde Dios encuentre el vaso correcto. Déjenme decir esto ahora mismo. Cualquier lugar es una buena ubicación si la persona correcta está allí. Cualquier lugar es una buena ubicación si la persona correcta está allí. Si la persona correcta está en Arabia Saudita o si está en Rusia, Dios se moverá allí. Cualquier lugar es una ubicación correcta siempre que se encuentre la persona correcta haciendo lo correcto. Y quiero decirle esto a alguien aquí. No desprecies ningún lugar al que Dios te haya enviado porque parezca un desierto. Hay personas que miran los lugares y dicen, donde Dios dijo que fuera es tan seco. ¿Qué puede ser más seco que un desierto? ¿A cuánta gente le puedo predicar en el desierto? Sin embargo, Dios redirigió a la gente de todas partes para localizar al hombre correcto en el desierto. Veo que en la temporada en la que estamos, Dios redirigió a la gente del templo. Redirigió a aquellos que deberían haber estado yendo al templo. Los redirigió al desierto. En la temporada en la que estamos, habrá muchas redirecciones. Hay muchas personas haciendo sus propias cosas que Dios no ha enviado, que están fuera de contacto con Dios. Tienen mucha organización, tienen muchas técnicas, tienen muchas cosas modernas. Han dominado el arte de la comunicación y dominado varias artes, pero Dios y su presencia no están allí. En la temporada en la que estamos, habrá muchas redirecciones. Muchas redirecciones. Muchas redirecciones de tráfico espiritual, porque Dios es el dueño de la gente y Él dirigirá a su pueblo donde se encuentre su propósito. El pueblo de Dios debe ser guiado a donde Él ha establecido su voluntad. No te rindas en Alemania, no te rindas en Francia, no te rindas en cualquier parte de Europa, por muy difícil o congelada que parezca la situación. Si Dios ha ordenado que estés allí, te aseguro que el desierto se convertirá en un campo fructífero. Así lo dice en Isaías 32:15, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Me pongo de pie hoy con un manto apostólico y profético para anunciar que muy pronto lo que llamas desierto se convertirá en el lugar donde los altos, poderosos, las masas y las clases sociales acudirán en multitud para localizarte, porque Dios está allí. Si crees esto, di un fuerte amén. Como dice Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Eso se llama estampida. Una multitud innumerable se había congregado
y se atropellaba unos a otros, no en el templo, sino posiblemente en el desierto o a la orilla del mar. Se empujaban porque Él estaba allí. No rechaces una ubicación debido a la percepción física o natural, debido a lo que piensas que es. Les hablo también a hombres y mujeres de negocios y a todos los que hacen algo en el nombre de Dios. No rechacen un negocio, un oficio, una profesión o una carrera porque parezca seca. La calificación más importante para el éxito es la participación divina. Es la participación divina. La participación de Jesús. ¿Está Él involucrado? ¿Te envió Él? ¿Te habló Él? ¿Te dirigió Él? ¿Te comisionó Él? Si Él te envió, si Él te habló, si Él te comisionó, si Él te dirigió, cualquier lugar es una buena ubicación. Si Jesús está allí. Estoy viendo multitudes, estoy viendo masas similares a las cruzadas masivas que les mostramos en Maiduguri, Pakistán. Estamos a punto de presenciar algo así en Europa. Cruzadas al aire libre con un mar de gente que ningún poder territorial podrá detener. Lo anuncio antes de que suceda. Ya lo estamos viendo en Pakistán, Sudamérica y Estados Unidos. Pronto volveremos a ver lo que lograron Billy Graham y Oral Roberts en los años 40 y 50, llenando el Madison Square Garden durante semanas. 5 semanas de cruzada, 100,000 asientos y la gente fluía por todas partes. Vamos a ver eso de nuevo en poco tiempo a partir de este momento. Esa fue la cruzada de Billy Graham en el estadio de Wembley en el año 1968. El estadio de Wembley literalmente explotó de gente. Hizo la cruzada durante 88 días. 2 días, menos de 3 meses. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Casi 3 meses ininterrumpidos. Miren eso. Ese es un gigante que está allí. El general. Para cuando terminó y Wembley se convirtió en un mar de gente, tuvieron que continuar la cruzada por radio para aquellos que no podían estar allí. Estamos recuperando ese legado y estamos abriendo esos pozos otra vez. Hablamos de Samaria ayer, que Samaria fue una vez un lugar para el mover de Dios, y Felipe tuvo que ir a Samaria para volver a cavar los pozos del avivamiento que una vez hubo en Samaria. Vamos a recibir estas cosas sin esfuerzo alguno. Los principados sobre las naciones y los territorios serán prácticamente convulsionados y serán sometidos. Los presidentes de las naciones y los reyes de los territorios entregarán sus dominios y dirán: vengan, somos nosotros quienes les rogamos que vengan, somos el gobierno de la tierra, vengan y realicen la cruzada, vayan donde deseen, incluso a la televisión nacional, ministren gratuitamente. Que alguien grite un fuerte amén, que alguien grite un amén de un cristiano. Me gustaría que fuéramos rápido porque tenemos un par de cosas más que tratar. No envidien a nadie que esté en el templo si la dirección de su ministerio es el desierto. No sientan que Dios los está castigando porque los envió al desierto, porque los envió a los lugares secos. No piensen que Dios los está castigando. Puede haber personas que tengan un ministerio estudiantil, pero sientan: no puedo hacer ministerio estudiantil porque no tendré apoyo financiero para hacer la obra del ministerio.
¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? A su voluntad, Él paga tus facturas. A su voluntad, Él paga tu cuenta. A su obra, Él es responsable de los salarios. No solo para ti, sino para la obra que haces. Ahora llevemos este tema un poco más adelante. La Biblia dice que mientras Juan el Bautista estaba en el desierto, la palabra del Señor vino a él. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Este es el punto número 5, que la palabra del Señor está detrás de la formación del siervo del Señor. La palabra del Señor está detrás del hombre de Dios. Todo hombre de Dios que va a ser un comandante generacional de territorios, que va a hacer que los demonios griten, como Felipe en Samaria, que va a obligar a la sumisión de naciones y territorios, es un hombre hecho por la palabra. La palabra del Señor está detrás. La palabra del Señor se manifiesta en 3 niveles. Primero, la palabra revelada. Es la palabra desde el libro, desde la Biblia misma. Cuando abres la escritura, esta explota en revelación en tu espíritu. Como les comenté, hay cosas que he visto recientemente y desearía haberlas comprendido mucho antes. Es la palabra que se revela desde el libro. Segundo, la palabra hablada. Es la que Él te dijo a ti personalmente. Escúchame bien. Todo hijo de Dios que impactará su mundo será una persona forjada por esta palabra, por la palabra que se revela y la que te es hablada. Y por último, la palabra hecha persona. Finalmente, la palabra es Jesús mismo. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Encontrarse con la palabra revelada, la revelación de la palabra, encontrarse con la palabra hablada, así dice el Señor lo que te está hablando por tiempo. Encontrarse con la persona de la palabra, Jesús en persona. La visita, encontrarse con la persona, la presencia de esa palabra. Estos niveles de encuentro hacen que contrarrestes las agendas satánicas en tu mundo. ¿Están escuchando lo que digo aquí hoy? La palabra del Señor vino a Juan el Bautista. Y saben, la forma en que la Biblia es tan dulce. Si miran el verso 2 dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Y el verso 3, y él fue por toda la región. La palabra vino a él. Eso fue lo que le hizo ir a la región. No tienes licencia para ir a tu mundo hasta que la palabra haya venido a ti. No tienes licencia, no tienes permiso, no estás autorizado, no estás calificado para ir a tu mundo hasta que la palabra haya venido a ti. Y si puedo llevarlo más lejos, la fuerza con la que la palabra vino a ti es la fuerza con la que irás a tu mundo. Por eso hay personas que son más contundentes que otras. Los ministerios de las personas son más contundentes que otros. Tienen diferente nivel de fuerza, diferente nivel de fuego, diferente nivel de tenacidad. Hay veces que nos paramos en este altar y hablamos con tal nivel de audacia, de brutalidad, de contundencia sobre todos los asuntos nacionales y cada asunto. Y la gente se pregunta, ¿qué pasa? Algunos tienen miedo. ¿Estás seguro? ¿Estás a salvo?
no saben la fuerza de lo que vino a nosotros. No tienen idea de la fuerza durante 8 años sólidos. Incluso cuando el hombre que gobernó este país, que dicen que murió ahora, estaba en el poder, estábamos en la misma ciudad con él, atormentando cada agenda que era malvada, incluida la agenda terrorista en la que estaba profundamente involucrado. Ellos dicen que tengamos cuidado. La Biblia dice: por nada estéis afanosos. La razón por la que no estás ministrando con fuerza es porque no has recibido una palabra de fuerza. La Biblia dijo en el libro de Job, creo que 6:25, cuán eficaces son las palabras rectas. Cuán fuertes las palabras correctas llevan la fuerza correcta que hará que liberes una fuerza sobre tu generación. En la medida en que la palabra te sea revelada, en esa medida serás revelado a tu generación. En la medida en que la palabra te sea revelada, en esa medida serás revelado a tu generación. Si hay alguien que va a tener un clamor esta noche, diga: Señor, quiero encontrarme con la palabra revelada. Abre mis ojos para ver las cosas que no he visto antes en la palabra. Déjame verlo con fuerza. Vas a orar y pedirle al Señor: Señor, quiero escucharte. No puedo ser sordo, no puedo ser mudo, no puedo estar sirviendo a un amo, llamarme mensajero y estar sin un mensaje. Y Jesús: te necesito, te necesito, te necesito. Tenemos la delegación de Brasil aquí. Te necesito, te necesito. Dele al Señor la alabanza. Levanten sus manos y su voz y digan: Padre, 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 revela tu palabra en mí para que pueda revelar esta palabra a mi generación. Revela tu palabra en mí para que pueda revelar esta palabra a mi generación. Levanten su mano derecha y hablen con Dios ahora mismo. Revela tu palabra en mí. Revela tu palabra en mí. Revela tu palabra. Oren un minuto. Mahashato ke frete sete kalagaya da hatasidi. Le parata sete freto soto kalagara da hatasadista. Le paparata sedo fradi hasadiste. Le ki parate sete freto soto fragala hatasadasta. Le parata sata. Digan: Padre, revela tu palabra en mí. Revela tu palabra en mí. Revela tu palabra a mí. Revela tu palabra en mí. Like peta sataya la hasata barada. Hey mashata parata satala. Kapada sidoloroto sadaga. Revela tu palabra a través de mí. Revela tu palabra. Estoy disponible. Ayúdame a tener encuentros con la palabra. Tener encuentros con la palabra. Ayúdame a tener encuentros con tu palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tomen asiento en la presencia del Señor. Escuchen. ¿No es eso muy interesante cómo lo puso el Señor? La palabra del Señor vino a Juan
Y Juan fue. Lo que estás diciendo, ¿quién te lo dijo? ¿Qué escuchaste de Dios que estás hablando? Lo que estás diciendo, ¿quién lo dijo? Llegaré a eso en breve. Necesito un encuentro con la palabra revelada. Necesito un encuentro con la palabra hablada. Necesito escucharte. Necesito un encuentro con tu persona. Hay muchos pastores, y si podemos ser sinceros, no saben la última vez que experimentaron a Dios como persona, que sintieron a Dios personalmente. ¿Saben lo que dijo Pablo el apóstol en Gálatas capítulo 1, versos 15 y 16? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí primero, después de que lo ha revelado en mí, para que yo le predicase. Lo que es obligatorio es que Él sea revelado en mí para que yo le predicase. Eso no es demasiado obligatorio. Mi predicación no es lo más importante. Su revelación en mí es lo que es obligatorio. Si Él es revelado en mí y no predico en absoluto, está bien. Si Él es revelado en mí, cualquier cosa que haga con mi vida será exitosa. Si Él es revelado en mí y no predico en absoluto, está bien. Para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Daremos un poco de tiempo, si es posible, para orar un poco. Hace muchos años fui ante Dios. Dije: Señor, todos dicen que esta es su visión. Este dice que esta es su visión. El otro dice que esta es mi visión. Dije: Señor, por favor, ¿cuál es mi propia visión? Estás hablando con todos, háblame a mí. Él dijo: deja que mi visión sea tu visión. Dije: bien, Señor, ¿cuál es tu visión? Escúchalo claro. ¿Cuál es tu visión? Dime tu visión. Y continuamos en la discusión. Permítame ir al punto número 4. Por favor, tomen asiento, o 5, o 6, mejor dicho. Hay algo que vi. Algo que vi. No sé si terminaré aquí esta noche. En el verso 4. Bien, creo que fue el 3. Y él fue, después de que la palabra vino a él, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Cuando lo vi predicando el bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados, Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿dónde lo viste? ¿Dónde viste la predicación del arrepentimiento y el bautizar a la gente? ¿Lo hizo Elías? ¿Lo hizo Isaías? ¿Lo hizo Jeremías? De hecho, verifiqué y me di cuenta de que la palabra bautismo comenzó con Juan. Cualquier cosa relacionada con bautismo
pertenecía a Juan. Jehová Dios le entregó un patrón que tenía originalidad. Juan no estaba copiando a nadie. Estamos buscando avivamiento. Estamos buscando dominación generacional. Pero todos luchan por ser como todos. Todos luchan por ser como todos. ¿Cuál es el número 6? El avivamiento ocurre para aquellos que van a ministrar según el patrón que el Señor les ha mostrado. Van a ministrar según el patrón que el Señor les ha mostrado. Y seas pastor o no, las personas a las que Dios en el reino de Dios dará mucho impacto e influencia son personas que van a seguir el patrón de Dios para sus vidas. Estaba predicando el bautismo. Juan, ¿de quién escuchaste sobre el bautismo? De nadie. ¿De quién lo aprendiste? De nadie. ¿De quién lo copiaste? De nadie. ¿Cómo llegaste a ello? Dios. No tenemos un desafío generacional hoy donde todos luchan por hacer lo que todos están haciendo. Hubo un momento en que se puso de moda el estilo de oración de cae y muere. Y todos corrieron a imitarlo, creyendo que esa tendencia les traería el éxito. Luego surgió el patrón profético de adivinar datos. Este es tu nombre. Así se llama tu padre. Vives en. Tienes 3 hermanos. Esta es tu cuenta bancaria. Ahora vemos a cualquier joven levantarse y gritar: veo un demonio en ti. Sal fuera. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos son ustedes? Ese no es el verdadero desafío. El problema real es que los jóvenes que surgen piensan que si no suceden esas cosas, no tienen un ministerio válido. Es triste ver a gente con un llamado genuino y auténtico, abandonando su esencia completamente, solo para seguir esa corriente. Y si no logran ver nombres o detalles, se desesperan. Están dispuestos a hacer lo que sea para aparentar que tienen algo. Piensan, debo sacar algo, ya sea por don de ciencia o por información conseguida. Incluso si es algo que tiene que ser montado, ya sea palabra de revelación o simple palabra de información. ¿Entienden de lo que estoy hablando? Conocí a un hombre llamado a ser pastor. Estoy hablando de otra cosa ahora. Que cerró su iglesia después de escuchar el ministerio de un maestro que no tiene iglesia. Que quiero decir, la propia asignación de esta persona es enseñar. Y este tipo tiene un ministerio floreciente, lo cerró porque el patrón de alguien le habló de un patrón que era diferente a su propio patrón y simplemente acabó con él. ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Dónde están las personas en nuestra generación hoy que son lo suficientemente audaces para averiguar qué quiere Dios que hagan y tienen el coraje suficiente para pegarse a ello?
Esa es precisamente la gran razón de la sequía actual en el mover de Dios. Permítanme mostrarles algo en la Biblia. Ya lo hemos visto, pero observen bien. Aquí radica la preocupación del cielo por nuestra generación. Una época donde la gente ya no recibe nada único, donde ya no reciben nada original. Observen cómo circula hoy la membresía de las iglesias. Personas rotando de un lugar a otro buscando oración. Vemos un aumento numérico aquí, pero no son pecadores que se han salvado, sino simplemente gente que se transfirió de otra congregación. Y de la misma manera en que ven que eso sucede, ocurre igual con los predicadores. Alguien hace un programa y luego escuchas el mismo título en Benín y otro título igual en otro lado. Bueno, supongo que es posible que todos hayan escuchado exactamente las mismas cosas, ¿cierto? Miren el lamento del cielo sobre esta situación. Bien dice el Salmo 74:9: no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta. Esto significa que no quedan personas entre nosotros escuchando la voz de Dios. Y así las señales se han marchado, las maravillas se sumaron y los avivamientos genuinos se acabaron. Y tristemente no hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. Ahora fíjense en lo serio que se pone esto en Jeremías 23, versos 30 al 32. El texto dice: por tanto, he aquí que yo estoy contra. ¿Están preparados? Voy a leer hasta el 32. Dice Jehová: los profetas que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Piensen en lo que dice Jeremías. Les cuento que una hermana nuestra en el Reino Unido me trajo una preocupación muy grave el otro día. Ella vio en televisión a un predicador dando un mensaje que ya había escuchado antes, el cual contenía una palabra profética. Lo sorprendente es que esta segunda persona no solo repitió el sermón, sino que tuvo la audacia de lanzar la misma profecía que estaba dentro del mensaje original ajeno. La hermana me dijo: si ya copias el mensaje, ¿tienes que copiar también la profecía? Verso 30 dice: ustedes profetas que roban mis palabras, cada uno de su más cercano. El verso 31 ahora dice: he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él ha dicho, cuando yo no dije nada. Él está en mayúscula. Miren el verso 32. Ese es el resultado. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Así que su ministerio carece de provecho, de impacto y de fruto. No están bendiciendo a las personas ni edificando el reino. El cielo llora y el infierno festeja al ver a esta multitud. Fíjense en sus letreros, mírenlos, abundan. Uno por aquí, otro por allá, están por doquier. Incluso los 5 que hay en esta zona viven peleando entre ellos. Es como dice la Biblia en la versión inglesa, The Message: estoy harto de los profetas que roban sermones unos de otros. Sí, me tienen harto.
fabrican historias fingiendo que son sermones reales. Estoy cansado de los que predican falsos sueños, contaminando al país y destruyendo a mi pueblo con mentiras baratas e imprudentes. Jamás los envié, jamás los autoricé. No sirven de nada a esta gente, de nada. Ya les he contado la historia de alguien que tomó un mensaje que yo prediqué, lo volvió a predicar él mismo, lo transcribió en un libro y luego vino a traérmelo. Me dijo, acabo de escribir un libro. No se dio cuenta de que yo recuerdo perfectamente lo que digo. Un día alguien vino a verme a la oficina, le dije, el otro día te vi en televisión repitiendo palabra por palabra lo que yo había dicho. Le pregunté cómo era posible, porque fue exacto. Y tal como les hablo ahora, ese tema sobre Anás y Caifás fue algo que yo descubrí por mí mismo. Nadie me lo contó. Así que le reclamé. Te escuché decir cosas que yo dije literalmente, palabra por palabra. Y él respondió, ah, sí, es que solía escuchar tus cintas. El problema es que predican el sermón de otro sin dar referencias, sin ninguna forma de asociación, sin siquiera mencionar, escuché a tal persona decir esto o citar la fuente debidamente. ¿Entiende lo que estoy diciendo y hablando aquí hoy? Esto es lo que ha arruinado a muchos de nosotros. Pero esta noche veo a Dios redirigiendo a la gente hacia Él mismo. Y Él está diciendo, no estoy en bancarrota de palabras. Tengo demasiado que ofrecer. No puedo quedarme sin originalidad. Soy demasiado grande para reciclar cosas. Vayamos a Jeremías 23, verso 21. Alguien comentó una vez que existen aquellos que son verdaderamente enviados y luego están aquellos que simplemente se fueron por su cuenta. ¿Lo ven? Están los enviados y están los que solo corrieron. Eso es exactamente lo que declara la Escritura. Lean este pasaje conmigo, vamos. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Observen esto. Bien, contrastémoslo ahora con la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional. Yo no envié a estos profetas, sin embargo, van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. Ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. ¿Profetizaron qué? Mintieron. Déjenme decirles esto, sobre todo a quienes cargan con un don. En buen criollo nigeriano diría así: Papá Dios dice, yo a estos profetas no los despaché, pero ellos arrancaron por su cuenta. No les di ni medio mensaje, pero igualito andan hablando en mi nombre. Esa es una traducción del inglés criollo nigeriano. Escuchen esto. Para aquellos de nosotros que tenemos algún don, como el don profético o palabra de conocimiento, existe la tentación de caer en la presión de desempeño. Sí, me refiero a cuando se espera que profetices y que hables obligatoriamente. Cuando la gente sabe que puedes escuchar de Dios y que has dicho cosas precisas que se cumplen, te encuentras bajo tal presión. Cuidado, porque en el proceso de ceder ante esa presión de desempeño, puedes llegar a perder tu ministerio. Si Dios no ha hablado y tú no has recibido nada,
Muchos de nosotros tendremos que pedirle perdón a Dios esta noche por todas esas veces que aseguré Dios fijo cuando Él no lo hizo. Señor, lo siento, ten misericordia de todas esas veces. ¿Entienden a qué me refiero? Si Dios no ha hablado, abran la Biblia, lean la palabra y hablen desde ella. Si no han escuchado nada, simplemente oren. Y en el curso de esa oración, las palabras fluirán. A eso se le llama oración profética. Saben, la gente es tremendamente audaz. Digamos que quieren levantar una ofrenda para un proyecto de la iglesia. Salen de su oficina y dicen: escuché a Dios tan claramente como siempre lo he escuchado. Repiten eso constantemente. Saben que es una frase cliché muy popular. 1000 personas lo escuché justo en mi oído derecho. Dicen esto para intentar darle autenticidad a lo que oyeron. Hay 1000 personas aquí que deben dar esa cantidad. Pero ¿es necesario usar el nombre de Dios? ¿Debe Dios estar involucrado en eso? ¿Acaso saben la gravedad de tal declaración? Cuando Giezi mintió contra Eliseo, se convirtió en leproso de por vida. ¿Qué pasará entonces con el hombre que miente contra Dios? No juguemos con nuestras vidas. No juguemos con Dios y no juguemos con la gente. Como les mencioné ayer, Salomón no pronunció ninguna profecía ni realizó milagros. Sin embargo, los reyes de las naciones acudían en masa solo para escuchar sus enseñanzas. Amados hermanos y hermanas, si Dios no ha hablado específicamente, vayamos directo a la fuente. Abran la Biblia, abrámosla, hagamos lo que nos corresponde y oremos. Pero observen a Juan el Bautista. Él sí escuchó a Dios con total claridad. Y permítanme decir esto mientras me acerco al final. Escríbanlo bien. Dios se mueve a través de personas que tienen la disciplina para recibir de Él y el valor para ser diferentes. Personas que practican la disciplina. Hablo de disciplina porque te entrenas para escucharle, para recibir de su palabra, para recibir de la Biblia. La disciplina para oír, para recibir de Él, y el valor para ser distinto. El valor para hacerlo sin importar cuán diferente parezca, sin importar cuán extraño te haga ver. Dios se mueve por aquellos que viven con disciplina. Acudes a Dios durante 2 o 3 días en oración y ayuno, preguntando: Señor, ¿qué me dices acerca de este asunto? Esa disciplina es necesaria. Y luego el coraje para poner en práctica lo que Dios te ha revelado. El valor de ser diferente. Esto es precisamente lo que el apóstol Pablo expresó en Gálatas 1, 11 y 12. Miren atentamente su testimonio en Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, fíjense bien, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Volvamos al verso 11. No se trataba de imitar a la gente. No es según hombre. Yo no hice estas cosas porque intentara copiar a nadie. No es según hombre. Y ahora miren el verso 12. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así es como me convertí en Pablo, el apóstol, el hombre que impactó a mi generación y que transformó el mundo por completo. Mi enfoque no estaba en imitar a los demás, ni en copiar lo que todos hacían. Por el contrario, desarrollé la disciplina necesaria para recibir directamente de Dios
y tuve el coraje de ser diferente. Buscar ser como todos es lo que nos lleva a congregarnos en los mismos lugares de siempre, ¿verdad? Tiene que ser Abuya, Lagos, Acra. Cuando recién empezaba en el ministerio, si se encuentran con Dios, pregúntenle. Yo le dije, ya existen muchos ministerios, envíame a trabajar con uno que ya esté establecido. Mencioné al obispo David Oyedepo y a Morris Cerulo, pues estaba muy cerca de su equipo de oración en ese momento. Le dije, envíame a trabajar con uno. No veo la necesidad de hacer algo diferente. Ya hay muchas grandes obras y ministerios en marcha. Él me respondió, oh sí, conozco tu corazón, pero hay algo un poco diferente, solo un poco que quiero que hagas, solo un poco. A lo que contesté, sí, Señor. Y eso fue precisamente lo que nos impulsó a comenzar este ministerio. Cuando realizamos esa cruzada en enero, o quizá fue en enero o febrero, aterrizamos en helicóptero y pueden mostrar la grabación. Fuimos al campo a orar. Inicialmente buscábamos dónde quedarnos. Tuvimos que usar la casa rodante hasta que se abrió un hotel nuevo cerca. El joven que organiza nuestros viajes, que se encarga de los movimientos y el helicóptero cada vez que vamos a un pueblo o cruzada, me dijo algo impactante. Me comentó, estoy conmovido por tu vida, porque eres el único que va a todos lados. Siento algo especial por ti. Él dijo, vas a lugares donde no hay ciudades ni aeropuertos, lo que requiere usar un helicóptero. En diciembre aterrizamos en 5 localidades en un solo día con el helicóptero. Zonas rurales y pueblos a los que nadie más iría. ¿Comprenden? Este fue uno de esos lugares. Distribuimos alimentos, ministramos brevemente y luego partimos para aterrizar en el siguiente punto. Ahora pueden mover de imagen. Esto fue en diciembre. Muy bien, sigamos para que pueda terminar a tiempo. Luego despegamos de allí y fuimos a otro lugar. Eso fue Obukpa. Me encontraba predicando a las personas que se acercaron atraídas por el helicóptero y las guié a Cristo. Esto es evangelismo sobre la marcha, sin tiempo que perder. Eso fue en Adoca. Todo esto ocurrió en un solo día. Posteriormente visitamos un segundo lugar más. Estas son las personas que Jesús ama. Son personas que viven en zonas donde muchos de nosotros consideramos que estamos demasiado vestidos. Somos demasiado importantes o formales para ir. Esta es una iglesia que uno de los hermanos de aquí construyó y fui a dedicarla para esa comunidad del pueblo. Era hora de partir. Aterrizamos en Otukpo. Este sería el quinto lugar también. Bien, podemos detenernos aquí. Pero a esto me refería. Aquel joven me preguntó, conmovido, porque sentía que todo el trabajo me lo habían dejado a mí, solo a mí. Él sentía admiración por mí. Tú eres el que va a este pueblo. Eres el mismo que va a Maiduguri. Eres la misma persona en Sokoto, la misma en Kaduna, en Gombe, en Kebbi. Lugares donde la gente no puede dormir tranquila ni una hora por el miedo. Y tú estás allí por 2 noches
derramando aceite en el suelo y orando contra el terrorismo, justo en la cara de los terroristas. ¿Comprenden a lo que me refiero? Me contó que estaba hablando con un amigo suyo. ¿Por qué razón todos se congregan únicamente en una u otra ciudad? ¿Por qué se quedan allí? Veo eso. Alguien podía comentar, es porque tienen la facilidad de moverse de esa manera. Pues bien, nosotros nos movíamos así antes de adquirir esa facilidad. La habilidad conoció a la humildad. La habilidad conoció a la humildad. ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo? Él me preguntó, le dije, cálmate, no te agites, no nos estamos quejando. Pero creo que ha llegado el momento de que comencemos a escuchar a Dios también para las áreas rurales. Donde comencemos a escuchar a Dios para los distritos. Comencemos a escuchar a Dios para donde la gente no va. Para mí no hace ninguna diferencia si es la ciudad de Nueva York, Chicago o Chica. En la carretera del aeropuerto aquí hay un lugar aquí llamado Chica. No hace ninguna diferencia. El lugar para dormir no tiene ninguna importancia. El año pasado salimos de Houston y fuimos directamente al estado de Kogi, donde ministramos durante 2 días. La primera noche no tuvimos electricidad, así que dormimos completamente a oscuras hasta la mañana. El helicóptero aterrizó, nos dejó y se marchó, y allí nos quedamos, sin luces. Dormimos en la oscuridad, nos despertamos a la mañana, fuimos a predicar y regresamos a dormir en el mismo sitio. ¿Qué buscamos? ¿Qué estamos persiguiendo realmente? Cuando nuestro viaje terrenal termine, Dios nos llamará a cuentas y dirá, bien, eres un gran hombre de Dios. Miren a Pablo el apóstol. ¿Acaso ustedes son más grandes que él? Miren a T.L. Osborne. ¿Cuántos de ustedes saben que T.L. Osborne abandonó la comodidad de Tulsa, Oklahoma, en América hace unos 60 años, entre 40 y 60 años, para venir a Nigeria? Fue a lugares a hacer cruzadas donde no había carretera ni aeropuerto. Tuvo campañas en sitios como Aba y Enugu, Nigeria, hace unas 4, 5, 6 décadas. Desde América. Era un evangelista de primera línea, como Oral Roberts, que vino a África. La misma África donde hoy estás y a la que eres incapaz de ir, pues te consideras demasiado importante para celebrar un evento allí. La misma Aba en la que ustedes no pueden. Ustedes son demasiado grandes para realizar un programa allí. Estamos planeando un programa para Aba y Onitsha el mismo mes. Confiando en Dios para que se resuelva antes de fin de año, si es posible. ¿Están escuchando lo que estoy diciendo aquí hoy? Esas eran la clase de labores. Ellos no pensaban en dónde dormir o agua para beber. Recuerdo que fuimos a Ojú hace muchos años. ¿Cuándo exactamente estuvimos allí? Creo que fue 2008. El agua que bebimos en Ojú era del color de esta alfombra. No, este es reciente, 2008. Puede que no tengan el clip. Me gustaría que vieran la alfombra. Padre, en el nombre de Jesús.
Al día siguiente comimos. Ahora las cosas han mejorado. Incluso tenemos una iglesia de clase mundial en esa misma zona. Todo es diferente ahora, completamente diferente. ¿Comprenden el punto al que quiero llegar? Cuando Dios me llamó y me separó, quiero que confiemos en Dios para movernos. Disciplina para recibir y coraje para ser diferentes. Finalmente, para equilibrar las cosas, en Lucas 3:4, y ahí terminamos esta noche, dijo, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, como está escrito, la cuarta declaración dice, para tomar dominio territorial, nuestra vida y ministerio deben tener sus raíces en la palabra de Dios. Es decir, nuestra vida, tu asignación debe tener su raíz en la palabra de Dios. La palabra hablada, aquello que aseguras que Dios pronunció en tus oídos, siempre debe estar respaldada por la palabra escrita. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Aunque insistamos en ser originales, el verdadero equilibrio y la autenticidad se encuentran aquí. Toda revelación que no se ajuste a la palabra de Dios debe ser desechada. Todo ministerio, todo llamado, cualquier cosa que afirmemos haber escuchado como mandato divino que no esté en armonía con este libro, debe ser rechazada. Muchos terminan desviados en el error porque la escritura no confirmó lo que aseguraban haber recibido de Dios. La pregunta que les hago a todos, seas pastor o hijo de Dios, es: ¿en qué pasaje, en qué escritura te estás apoyando? Hubo una crisis seria en la parte sur de África hace algún tiempo. No estoy seguro si ya se resolvió, pero creo que sí. En aquel momento surgieron personas que decían: escuché de alguien, está dando hierba para comer, o no podemos mencionarlo. Sí, incluso fluidos para beber. Hubo hasta insectos o serpientes o algo parecido. Todo un tipo de prácticas peligrosas donde alguien afirma estar siendo guiado a hacer eso. El punto de equilibrio es este: no puede ser guiado a hacer nada que vaya en contra de la palabra de Dios. De una forma u otra, siempre debe existir el testimonio de la palabra. De alguna manera, tiene que haber el respaldo de la palabra. Es un nuevo día. Si alguien ha escuchado algo, diga amén. Llega el día en que Dios te abre los ojos para ver la Biblia y sientes que un pasaje en particular fue escrito pensando en ti, en tu ministerio y en tu asignación. Ese día te moverás con gran audacia. Lo sabes porque la palabra escrita es superior a cualquier profecía que alguien pueda estar desatando. La Biblia dice que tenemos una palabra profética más segura. La Biblia, el libro, es una profecía más segura que cualquier cosa que alguien haya dicho. Pónganse de pie.